Entonces recuerdo, teníamos los datos de entrada, 20 milivolts, 10 ohm, la salida, teníamos que tener 2 volts sobre una carga de 30K, se especificaba la RIA, era la especificación evidente, seguramente en estos datos hay otras informaciones. Y bueno, entonces dijimos, hallemos la ABS, que es la relación entre tensión de salida sobre tensión de entrada, y dijimos, bueno, si tengo la ABS máxima, a la salida voy a tener la VO máxima. Así que, y conocemos esa información, son 2000 milivolts contra 20 milivolts. Milivolt con milivolt se cancela, cerito con cerito se cancela, y 200 dividido 2 da 100. La ABS tiene que valer 100. Van a ver que a veces en estas especificaciones, por ejemplo, se pone 100 volts sobre volt, para decir que por cada 100 volts, a ver, que si tengo 100 volts a la salida también voy a tener volt, la unidad va a ser volt. No sé si me explico. Yo podría haber escrito esto de otra manera. Bueno, a veces se pone así. Pongan volt sobre volt, porque fíjense que da 1 eso. Después voy a expresar esto de otra manera. Pero nosotros por ahora lo vamos a poner así y no voy a complicar la cuestión. Así que bueno, esta era otra especificación que obtenía en forma indirecta, ¿no? De mirar la información. Y seguramente esto también va a tener un más menos, ¿no? Si están manejándose con más menos 10%, seguramente que esto también va a ser un 10%. Y después, bueno, de las excursiones de señal puedo sacar esto. Como obtengo esta expresión de ABS, ahora voy a la otra, voy a la de RIA. Bueno, acá dice que la RIA vale 50 ohms. Y la de RIA es, bueno, es una resistencia, siempre paralelo con la de RI. Y bueno, no voy a hacer tanto cuentito. ¿Para qué lo voy a complicar? Ustedes sabían que si la RIA valía 50 ohms, sin un valor tan bajo, y tenían ganancia de tensión, entonces la única etapa que satisface esto es el emisor común. Base común, perdón. Es un base común. Fue lo que dijeron. Un compañero de ustedes comentó que, bueno, no había prestado atención a esto, y como había ganancia de tensión, pensó que era un emisor común. Pero claro, el emisor común tiene una RIA que anda en el orden de algunos K o decenas de K. Decenas de K, 12, 15, 20K, tampoco una cantidad de K es enormes. Bueno, después hacemos una salvedad. Digo esto cuando trabajamos con corrientes del orden del miliamper, que el HIE toma esos valores. Para corrientes del orden del miliamper, que es lo que estamos trabajando ahora. Bueno, definimos que era esto, y entonces yo lo que decía era, bueno, una vez que identificamos la etapa, lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito dinámico y dibujar el circuito de continuo. Bueno, yo voy a hacer el dibujito, voy a hacer el mismo dibujito que tenían en el examen. Yo creo que lo dibujé así, nada más que para que lo piensen, pero parece que no engañé a nadie con esto, y no era mi intención engañar, mi intención era que pensara, y creo que lo hicieron bien, porque lo que hice fue dibujar un circuito de polarización, polaricé un transistor, y después lo que hice fue conectar la señal de entrada y la carga, de modo que la configuración que estaba viendo era la de un base común. Entonces esto es RE, esto es RC, bueno, acá tienen BCC, BCC, y entonces, bueno, está el emisor acá arriba, pero normalmente la fuente positiva la llamamos BCC. Entonces digo, ¿qué tenía que hacer yo para tener un base común? Y tengo que excitar por emisor. Profe, Sí. ¿no iba a usar un NPN? No, un PNP quiero usar. Ah, ¿yo dije NPN? No, quiero usar un PNP, perdón. Porque es lo que hicimos en el examen y es con lo que ustedes se hacen un lío. No, igual había dicho eso, que iba a usar un PNP. Ah, está bien. PNP quería usar, sí, sí. Puede ser que en el práctico diga usar un NPN, pero vamos a usar un PNP. Permiso, un segundito, es que ahí vuelvo. Bueno, sigo. Entonces, si yo excito por base y salgo por colector, lo que tengo es un emisor común, y acá pongo un capacitor, ¿no? Y si
bloqueado. También puedo poner un capacitante en este punto y tierra, pero eso cambia la respuesta de frecuencia. Eso lo van a ver en aplicada 2. Pero después puedo comentar algo. En otro día, en otro momento y en otro estado de avance del curso. Eso sería un emisor común. ¿Cómo es un base común? Bueno, la excitación está en el emisor. Es decir que esta tensión BSRS la inyectamos por aquí. Esta BSRS va a estar acá. Acá va a estar RS. Acá va a estar BS. Acá está. Y la salida la vamos a tomar, bueno, siempre, ¿no? Bastante. Vamos a poner RC de este lado. Y la salida la tomamos de este lado, en el colector. Si yo dejo así como está, sin poner capacitor, sería una configuración que se llama RB sin puentear, pero vamos a poner capacitor porque la que resuelve esto es la de RB, el que tiene capacitor, ¿no? El base común. Y acá tenemos hecho el base común, y ahí está. Y este es nuestro base común. Entonces, fíjense, circuito de continua, ya saben cómo hacerlo, se abren los capacitores, se abren estos pues claro, porque las capacidades son circuitos abiertos, y además se excita ABS. No lo voy a hacer ahora, pero yo debiera poner acá un cablecito, lo voy a marcar nada más en verde. Ahí, acá abrí, abrí. ¿Alguna pregunta? Bueno, en verde está el circuito estático, y el dinámico lo voy a hacer acá abajo, también rápido, por si alguno... en el examen había un generador ISRS, un generador de corriente. Es decir, el transductor lo representábamos como un generador de corriente. Bueno, en este caso no. Entonces, acá vamos a poner, y casi pongo un generador de corriente. Tengo, fíjense, BS, permítame que borro. Si en algún momento se deja de ver, avísenme. BSRS, claro, acuérdense que el capacitor es un cable, ¿no? En el dinámico. BSRS, y acá viene el cablecito. Bueno, después tenemos, ya llegué acá. Después tengo que acá está la resistencia RE entre este punto y tierra. Voy a poner la resistencia RE, quedó gigante, no importa. RE, entre este punto y tierra, acuérdense que la fuente se reemplaza por un cable. Bueno, tengo el transistor, así que voy a dibujar el transistor. Ya va a empezar a trabajar como les voy a contar ahora. Ya, a ver, los que recuperan el primer parcial, los que recuperen van a tener que hacer todo el trabajo. Pero una vez que recuperen el primer parcial, los que están en el segundo van a trabajar como voy a trabajar yo ahora. No haciendo siempre lo mismo. Bueno, fíjense, la base va a tierra, ¿no? Porque acá se reemplaza por un cable. Fíjense, vamos a poner, si acá ponen un cable, seguro que R2 desaparece porque queda cortocircuitada. Y si acá se pone un cable, yo tengo la tensión de referencia. Y si acá se pone un cable, acá tengo la tensión de referencia. Es decir, que la diferencia potencial sobre R1 es 0 volt y 0 volt. ¿Cuánta corriente circula por ahí? Nada. Es como si no está esa resistencia. Entonces directamente dibujamos el cable. Vale, el cable se fue, las resistencias se fueron, y después del colector, estoy en el colector, ahora viene la resistencia RC, y la resistencia RL. Bueno, y este es el circuito, ¿no? Acá tienen BO, acá tienen BS, bueno, acá tendrán la resistencia RI, perdón, me estoy equivocando, la RIA, acá tienen la RI, acá tiene la caída de tensión BI, bueno, todo lo que ustedes saben, y bueno, después sigo haciendo más dibujitos, pero en principio eso es lo que tenemos.
Así que bueno, tengo el circuito dinámico, el circuito estático y tengo el circuito dinámico. Con esos dos, ¿para qué quiero estos dos? Porque lo que ocurre acá impacta allá y lo que pasa acá impacta en este otro lado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es me voy a anotar estas especificaciones para no perderlas, que son las que, esta ABS que descubrimos, nosotros descubrimos la ABS, esto es lo nuevo que se agrega, y lo demás estaba todo en la especificación, ¿no? Nosotros vemos que la ABS valía 100, dijimos que también la vamos a poner más o menos 10%, porque si hay una tolerancia en la RIA, también vamos a tenerla ahí en esta ABS. Bueno, esta es una especificación también, la RIA tiene que valer 50 o más o menos 10%, esto lo conocíamos. Y nosotros con estos dos dijimos, bueno, a partir de estos dos es un base común. Esta fue nuestra primera definición, hicimos esto. Bueno, ¿cómo obtuvimos esto? Ya lo contamos, ¿no? El 100 y todo eso. Bueno, yo voy a borrar ahora acá porque necesito lugar. Y lo otro que yo hago, ahora estoy diseñando yo, no estoy preguntando ni nada. Voy a hacer el diseño yo y ya está. Espero que me salga. Bueno, voy a hacer el diseño. Espérenme un segundito, voy a traer una cuchita. Es importante eso, voy a parar la grabación. Esperen un segundito. Así, eso va a resolver algún problema que voy a tener ahora. Bueno, acá dice el HI. Vamos a recordar de nuevo entonces la cuestión. Vamos a cuestionar. Por favor, estén atentos a eso porque es un drama para mí. Recuerdo porque, voy a recordar lo que hicimos recién porque no estaba grabando. Digo que habíamos hallado que esto era un base común, entonces arranqué con la especificación de RIA y quería hallar la expresión de cálculo de RIA. Entonces dije que RIA se RE en paralelo con RI, sale de aquí, ¿no? Esta RIA es el paralelo de RI y la resistencia equivalente que veo entre el emisor y la referencia. Y esa RI es la tensión dividido la corriente que entra en el nodo, que es IE. Entonces, bueno, la BI es BB, la corriente es IE, yo sé que esta tensión BB, si recuerdo el modelo del transistor, acuérdense, ¿no? Ustedes dicen que entre base y emisor, dibujo ese cachito nada más, ¿no? Tiene una resistencia que es el HIE, y por acá circula una corriente que se llama IB. Y después esto sigue para este lado, ¿no? Y acá está el generador y todo lo que ustedes conocen. Pero bueno, no importa, no quiero contar esto. Entonces decían esto ustedes, que esta caída de tensión es IB por HIE, y claro, la corriente que entra al nodo es una corriente IE de emisor. Y entonces después yo decía, bueno, como la corriente IE es la suma de estas dos, y esta es muy chiquitita, puedo aproximar IE a IC, y si reemplazo acá IE por IC, tengo esto, y la relación entre IB e IC es esta que está acá, HFE, ¿no? Así que la resistencia que veo en un base común es HIE dividido HFE. Es menor que la resistencia que uno ve en este que está acá. Fíjense, acá la RI que ustedes ven, que si yo les pregunto me dicen, ahora no se animan a decírmelo porque, excepto Francisco Melfi, que tiene razón, lo que tiene entre base y emisor es el HIE. ¿Y por qué? Y porque lo están mirando a nivel de corriente de base. Y fíjense, a nivel de corriente de base, lo que tienen es el HIE. Y eso está bien. Lo voy a poner, de nuevo voy a poner esto, IB por HIE dividido IB con IB se cancela, y lo que tienen es la resistencia de esta HIE. Pero no es lo mismo tener esta situación. Que ustedes tengan. Tendrá que ser más chiquitito. No es lo mismo esto. Tener este circuito así, este así, y tener un base común, y tener la salida acá. ¿Por qué? Porque fíjense, BI. Esta BI es la misma que está acá, porque esto es base y esto es emisor. La expresión de cálculo sigue siendo IB por HIE. Pero ahora no tienen una corriente de base entrante, tienen una corriente de emisor. Y esta corriente de emisor es HF veces más grande que esta corriente. Y como es tensión dividido corriente, el efecto, lo voy a aproximar a IC, el efecto es que esto termina siendo HIE dividido HF. Es decir, que entre base y emisor, a nivel de corriente de base, si yo estoy mirando el nodo donde entra, si el nodo donde entra la corriente es el de base, lo que veo es el HIE. Si ahora yo estoy mirando la resistencia entre base y emisor, pero desde el nodo emisor, donde la corriente que entra es más alta, veo una corriente que es HIE sobre HF, que ustedes saben que es 1 sobre G. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? Que hay que mirar con el ojito calibrado. Ustedes normalmente, cuando yo les pregunte qué resistencia ven entre base y emisor, van a pensar en este modelo.
¿Está bien? En el modelo que tiene como emisor, terminal de emisor común, tanto a la entrada como a la salida, entonces entre base y emisor van a ver el H y E. Eso es lo que va a pasar. Perfecto, entonces yo les pregunto acá y ustedes me dicen, y está bien, acá ves el H y E, perfecto. Pero si me paro acá y marco lo mismo, fíjense que sigo marcando, esto es emisor y esto es base, acá también marco entre emisor y base. También acá pregunto cuál es la RI, y acá hay una modificación que es sustancial. Ya no tengo corriente de base, tengo corriente de emisor. Entonces, si yo me acuerdo de este modelo y lo pienso como que por acá circula corriente de emisor, para mantener la caída de tensión, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el valor de resistencia. Si yo aumenté la corriente, tengo que bajar el valor de resistencia. ¿En cuánto lo tengo que bajar? En todo lo que aumenté la corriente. Porque acuérdense que caída de tensión es producto de corriente por resistencia. Entonces, si a esta la aumenté HF veces, a esta resistencia la tengo que disminuir HF veces para mantener la caída de tensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y esto que acabo de decir, HIS o el HF. Si miro a nivel de corriente de base, ya el HIE está expresado a nivel de corriente de base, porque por el HIE circula la corriente de base. Pero si lo pienso a nivel de corriente de emisor, lo que tengo entre base y emisor es HIE dividido HF. ¿Por qué? Porque siempre por el HIE circula una corriente que es IB. Pero si yo lo pienso a nivel de corriente, si yo dijera, bueno, hago un supongando, ¿vieron? Como decía, no me acuerdo quién era, el Chavo o alguno de esos, hago un supongando que no va a ocurrir en el modelo, ¿no? Digo, bueno, y si por ahí circulara una IE, entonces, ¿cuánto valdría? ¿Qué resistencia tendría que poner acá para mantener la caída de tensión? HIS o HF. Y esa es la resistencia, el valor de la RI. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo creo que igual se entiende, pero hay que verlo, y lo veremos varias veces. Bueno, todo este lío para contar esto, bueno, esto sirvió. Vamos a empezar a ver así los circuitos, así que traten de pensarlos de esta manera. ¿Puedo borrar esto que está acá, esto que está acá abajo? Y seguir. Bueno, díganme cuando termine de copiar esto y yo empiezo a borrar. Voy a borrar desde arriba, y voy a dejar solamente esta formulita. Cuando me digan borro, ¿eh? Cuando me digan borro. Ya copié, profe. Bueno, yo voy a borrar este cachito nada más, igual. Entonces, fíjense, vamos a borrar esto. Y ahora voy a aprovechar para decir las cosas que no están haciendo. Entonces ustedes dicen, bueno, RI igual a RI igual a 50 ohm. Bueno, aproximadamente RI igual a 50 ohm, entonces decimos que la RI, que es 1 sobre GM, bueno, digo yo, pues estoy diciendo yo, vale 50. 50 ohm. Entonces yo de acá, de esta información, si digo esto, yo sé que de acá voy a sacar, o voy a decir, que esta GM vale 20 mA por volt. Porque sería 1000 dividido 50, corríjame si algún número me equivoco. Entonces yo tengo el valor de GM ahí. Y fíjense que está buenísimo tener el valor de GM, porque además yo sé esto. Lo voy a escribir en sus diversos formatos y voy a ir diciendo cosas. Estaría bueno también. ¿Saben cuántas cosas estaría bueno que hiciéramos? La verdad que estaría bueno, por ejemplo, que uno cuando va haciendo estas cosas vaya pensando otras. Por ejemplo, decir, bueno, yo sé que esta GM, bueno, con la expresión de la GM la conozco, ¿no? La expresión de esta GM es la derivada de las variaciones, es una variación de corriente colector respecto a la tensión base emisor, sale de ahí, de C la derivada de C respecto de D, y yo sé que esto se obtiene, depende del punto Q, ¿no? Eso siempre, y esto es igual a IC sobre BT, esa derivada termina siendo esto, de ahí sale. Entonces no importa si se acuerdan cómo era la expresión de la derivada, ya saben que están derivando, se lo acuerdan, esto en el punto Q, así que BT son 25 milivolt, bueno, era lo que poníamos 40, 1 sobre volt para mantener la unidad, por IC, porque me tiene que dar miliampere dividido volt. Así que si yo ahora digo que esto es igual a, por cálculo, ¿no? Va por diseño, digo que esto vale, vamos a ponerlo acá, lo pongo acá, esto vale 20 mA por volt, entonces de acá saco que la IC es el otro valor que obtengo, que la IC vale 0,5 mA. ¿No? Está bien lo que digo, ¿no? Porque 40 por 0,5 da 20, sí. 0,5 mA. Entonces ya tuve una cosa más, una información más.
encontré la tapa y ahora, como decía el compañero de ustedes, encontré que la corriente colector, ¿no? La corriente de colector va a valer 0,5 miliamperios. Una más, un dato más. Y después, ahora me voy al transistor, ahí al modelo, a la configuración, y yo tengo una expresión de... Me van a tener que ayudar con las cuentas, eso sí se lo voy a pedir, por favor. Después lo otro que sé, no me estoy acordando nada de memoria, ¿eh? No voy a hacer nada de memoria. Además es muy gracioso, porque saben que yo tengo muy mala memoria, ¿no? Si tuviera que acordarme las cosas de memoria, estoy muerto. La verdad que está bueno tener memoria. La verdad que está bueno. Tener buena memoria ayuda mucho, pero yo no la tengo. Pero bueno, por eso será que siempre me paso haciendo deducciones, porque no me acuerdo, ¿no? Esta sí, ya más o menos me la aprendí, pero igual la saco. Bueno, decía 0,5 mA. Y fíjense una cosa. Yo sé que la caída de tensión, bueno, la ABS, la ganancia del sistema, la otra que está definida, primero voy a escribir qué es. ABS es la relación entre esta tensión BO contra esta tensión BI, BO contra BI, y a esto lo multiplico después por la relación entre BI y BS, porque claro, hacer estas dos transferencias parciales es equivalente a hacer, bueno, te he hecho así despacito, ¿no? Es hacer BO sobre BS. Así que esto es lo mismo. BO sobre BI es fácil, porque es la relación entre esta tensión y esta BI. Esta BO, bueno, va a ser IC por RC en paralelo con RL, y la corriente IC sabemos que es GM, bueno, vamos a notar que es. La IC va a ser GM por la tensión BB por RC en paralelo con RL. No estoy teniendo en cuenta la resistencia de salida del colector, del base común, pero después lo voy a hacer. Igual va a ser un valor muy alto, el orden del megón, pero lo voy a hacer después. Y fíjense, la corriente circula así, esto más o menos coincide con la referencia, y fíjense que la BI, ya dijimos antes cuál era la BI. La BI es la misma tensión emisor-base, ¿no? Es la misma BEB. 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 Con lo cual, yo lo único que voy a hacer, habiendo anotado esto, permítanme, mío es un problema cultural. ABS es igual a BO sobre BI por BI sobre BS. Y a esto se lo llama AB, perdón, a esto se lo llama AB, y ya tenemos la primera parte, ¿no? A esto se lo llama AB, y así que esto que está acá, esta es la presión de cálculo de AB, ¿no? Este cachito que está acá. Cancelo estos dos y ya está, listo. No me tuve que matar ni nada, y lo hice mirando esto, van a tener que trabajar así ahora, ¿eh? Y la resistencia que no consideran la informan. Esta resistencia no la consideré, la calculo después. Total es despreciable para el diseño. Fíjense que no estamos reemplazando el modelo ya. Y lo otro también, ¿no? Si acá tienen RIA, esto es RS y esto es BS, y acá tienen BI, yo les creo a esta altura del partido que ustedes cuando resuelvan esto van a hacer RIA sobre RS más RIA, ¿no? Esto es BI sobre BS es igual a RIA sobre RS más RIA. Esto no creo que no creo que les pida que lo demuestre. RIA sobre RS más RIA. Y la cuestión es que, bueno, tenemos los valores porque sabemos que esto vale 50 ohm. Este cachito de transferencia lo podemos tener. La RS valía 10 ohm y la RIA valía 50 ohm. Entonces digo, voy a calcular esto. Van a ver por qué calculo esto. Porque como yo conozco la ABS vale 100, la voy a adoptar en el valor central, puede estar en 110 o en 90, voy a elegir 100 porque el 100 es fácil de calcular. Entonces digo, BO sobre BI tiene esta expresión de cálculo, ¿no? Esto es BO sobre BI, lo voy a marcar así para que lo vean. Esto es BO sobre BI. GM la conozco, me faltaría, podría calcular acá RC sobre RL, y si calculo esto, puedo calcular cuánto vale la RC, pero claro, pero todavía no sé cuánto vale la B. La B va a depender de este valor. Está bien, del RIA sobre RS más RIA. Ahora vamos a seguir avanzando un cachito. Díganme cuánto vale RIA sobre RS más RIA.
Por 5 favor. sextos medio a mí. Sí, a mí también me da 5 sextos. Bueno, vamos a poner 5 sextos. Está bien, vamos a poner 5 sextos. Qué bárbaro, che, pero que son bravos. 5 sextos. Bueno, entonces yo ya sé que la ABS, está bien. La ABS va a ser igual a BO sobre BI, que es esto que está acá, GM por RC en paralelo con RL, y esto multiplicado por BI sobre BS, y RIA sobre BS más RIA, que es 5 sextos. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? De acá puedo sacar cuánto tiene que valer todo esto para que, multiplicado por claro, para que 5 sextos multiplicado por este numerito me dé 100. Y gracias a lo que hace el compañero de ustedes, que me parece muy inteligente ahora, antes no me parecía, pero así lo tengo que reconocer, fíjense una cosa. Si esto habíamos dicho que lo adoptó 100, y esto vale 5 sextos, para que esto dé 100, entonces todo esto tiene que valer, en una cuenta muy sencilla, 120, ¿no? Porque 120 por 5 da 600, dividido 6, 100. Muy bien al que lo esté trabajando con fracciones. Les voy a decir más. Yo nunca trabajo con fracciones, nunca. Y saben que creo que es muy cómodo trabajar con fracciones. Es más, creo que es la primera vez que hago este planteo de una fracción. Qué ignorante, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a trabajar con fracciones, está muy bueno. Cada vez que pueda me di cuenta como de sacarlo rápido y voy a hacer esto. Así que necesito que esto gane 120. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a poner esto que es la AB tiene que valer 120. Si la AB vale 120, yo sé que cuando tengo una RIA de 50 ohm, voy a lograr que la ABS valga 100. ¿Está? Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, fíjense si quieren copiar algo, anotar algo, o si no borro y sigo con el diseño acá arriba. Porque yo voy anotando, voy obteniendo cosas. Es más, voy a anotar lo que obtuve. Que esto, que la B tiene que valer 120. Vamos a estar por acá, es un buen dato. $120. ¿Qué más? Díganme cuándo puedo borrar, ¿eh? ¿Se está viendo bien? Sí, profe. Por Bueno, mi parte ya copié. vamos que ya lo tenemos terminado prácticamente, ¿eh? Ustedes habían hecho mucho el otro día igual. Yo creo que llegamos a esto nosotros. Todo esto lo habían hecho. Creo que yo quiero contar una partecita que no habíamos hecho. Dígame cuándo sigo. Puede seguir. ¿Todos de acuerdo? Asumo que sí. Sí, Bueno, profe. dale. Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a empezar a borrar por acá arriba ahora, de nuevo. Y me voy a quedar con la expresión de AB. Con esto, con este cachito de ABS, porque esta ya saqué toda la información que podía. Bueno. Bueno, vamos a sacar el valor de RC, ya que estamos, lo sacamos. Y, claro, porque si conozco esto, vamos a escribirlo de nuevo acá arriba. Yo conozco ABS, perdón, AB yo digo que es esto, ¿no? GM por RC en paralelo con RL. AB lo conozco, tiene que valer 120. GM lo calculamos por algún lado que lo acabo de borrar, pero valía, esto valía 20 mA por volt. Entonces yo de acá puedo sacar cuánto vale esto, y es re fácil, ¿no? Porque este paralelo ya me doy cuenta que tengo que multiplicar por 6, ¿no? Esto tiene que valer 6K. Y fíjense que eran las unidades, ¿no? Porque miliamper por kilómetro es volt, volt sobre volt se cancela, y 6 por 20 da 120. Entonces hasta el balance de unidades funciona. Entonces fíjense, yo ya sé que RC
en paralelo con RL, Profe, GM20 dice ahí. 20 mA por volt. ¿Te acordás que la corriente era 0,5? Habíamos demostrado. En realidad, calculamos primero esto. ¿No se lee esto? Sí, ahí se ve. Entonces, fíjense. Tengo RC en paralelo con RL. Y yo sé que esto tiene que dar por cálculo 6K, ¿no? Para satisfacer la expresión 6K. En realidad tiene que ser mayor o igual a 6K. Pero, no, 6K negro. 6K. Sí, estoy diciendo una pavada. Ignórenlo. La RL la conozco, vale 30 kilo, 30K. Así que yo de acá puedo sacar el valor de RC. ¿Cuánto vale RC? ¿Cuánto vale? Cerca de 8K puede ser. ¿Está preguntando por RC? Claro, ¿cuánto vale? A mí me había dado 7,5K. Bueno. Bueno, 7,5K por suerte es un valor normalizado. ¿Te había dado así derecho viejo? Sí, sí. Bueno, da directamente el valor normalizado. Bueno, 7,5K. Que este es normalizado, no hay que normalizar. 5%, así que normalizado. Ya tenemos. Entonces fíjense, vamos a ver todo lo que tenemos. Yo voy a mirar ahora el circuito continuo, porque ya me parece que se me están quemando los papeles. Igual tengo un dato más que es interesante, ya lo van a ver enseguida. Permítanme que borre acá. Voy a borrar y voy a dejar solo el circuito continuo, para que lo demás no jorobe. Esto que decíamos que no estaba, esto que se va, todo esto se va. Y esto se va también. Claro, queda esto. Entonces fíjense hasta ahora lo que obtuvimos. Obtuvimos que que la corriente vale 1 medio miliampere. Ya ahora me agrandé y vamos a poner así. 1, medio miliampere, ¿no? Voy a poner así, que me gustó las fracciones. Medio miliampere. Medio miliampere. Que también viene por acá, más o menos, ¿no? Pero en realidad es esta la que vale medio miliampere y la otra prácticamente va a ser medio miliampere. Esta va a ser aproximadamente. Así que saquémosla de acá porque en realidad es esta la que calculamos. La RC dijimos que vale 7,5K. Así, y fíjense que ya conocemos cuánto, y ya conocemos el RC75K, y si esto vale medio miliampere, yo conozco cuánto vale esta caída de tensión. La mitad de 7,5K, que es 3,75 volt. Acá tengo una caída en continua de 3,75 volt. ¿Ven? Ya empezamos a ver cosas interesantes. Bueno, sigo avanzando. Ya cada vez más entusiasmado, ¿eh? Y acá viene lo interesante. Yo les había dicho a ustedes que hicieran el diseño prescindiendo de la excursión de señal. Pero ahora yo sí voy a hacer la excursión de señal, y para hacer la excursión de señal, primero voy a plantear cómo hallar la excursión de señal. Porque
Lo que hicieron en el examen tenían uno de estos, y para plantear la excursión, la recta de carga estática, la recta de carga dinámica, y medio la perrearon. Porque sabían cómo era para un NPN, y para el PNP hicieron un trabajo interesante. Así que bueno, vamos a tratar de pensarlo en clave de PNP y listo. Vamos a hacer eso. Traten de, a ver, si ustedes, por ejemplo, plantean una excursión de señal y tienen alguno de los errores que voy a mencionar, yo no sé si consideraría que está todo mal, y de hecho, o lo pondría mal. De hecho, los que he visto así, no los puse mal. Hice una salvedad y después lo diré. ¿Pero por qué digo? Porque, bueno, porque es un examen, porque uno está aprendiendo y entonces puede pasar de que no reflexione sobre todo lo que hace. Y cuando le dieron un poquito vuelta a las cosas, justo ese me perdí de pensarlo y la tengo que pensar en el examen. Y ahí es donde entro en problema. Pero digo, ustedes traten de pensar todo lo que puedan. Todo lo que ustedes puedan pensar y anticipar, mejor. En realidad debieran evaluar todo lo que vamos dando. Pero bueno, si no lo pueden... Pero bueno, yo digamos, eso lo entiendo, pero traten de hacerlo. Así trabajan de manera más mejor, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante lo que pasó. Lo voy a borrar esto. Total, ya sacamos, calculamos todo y hicimos lo que teníamos que hacer, así que lo borro. Si ya lo copiaron, lo borro. Lo voy borrando, no dice mucho. Supongo que lo copiaron. Si no, puedo seguir borrando. Bueno, sigo borrando y sigo borrando. Bueno, entonces les cuento qué es lo que hacían ustedes, cuál resolvían ustedes y cuál vamos a resolver nosotros. Ustedes resolvieron este que está acá. Este que está acá. Tenían creo que era un PNP, NPN. No me acuerdo. No me acuerdo. Supónganse que tenían este NPN. Tenían esto que está acá. Y acá tenían la resistencia RD. La carga. Y acá tenían la tensión, bueno, esta es la carga RD, y acá tenían la BI, pero antes de dibujar referencias, perdón, yo voy a dibujar la parte de continua. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Ustedes tenían un transistor, hay algo que se tienen que dar cuenta que no lo hicieron, algunos no lo hicieron. Ustedes tenían esto. Y cuando graficaron esto, BC en función de IC, y pusieron el punto Q, que era positivo, estaba en el primer cuadrante, era positiva la tensión y positiva la corriente, es porque sus referencias fueron estas. La corriente de continua entrante y la tensión colector-emisor, así, ¿no? El colector era positivo respecto al emisor, y justamente coincide con los valores reales de la continua en un transistor como este, que es un NPN. Ahora, si yo tengo un PNP, lo voy a buscar por acá, y después no entren en pánico, les voy a contar lo que ustedes hicieron. Si yo tengo un PNP y tomo las mismas referencias, digo, esta corriente va a ser la positiva, y esta tensión BC, y esta tensión es la positiva, si ustedes dicen esto, entonces, y hallan el punto Q, ¿dónde está el punto Q? Y el punto Q les digo dónde está. Está acá, en el tercer cuadrante. ¿Por qué en el tercer cuadrante? Porque esta tensión va a ser negativa y esta corriente va a ser saliente. Entonces, si yo quiero mantener esta referencia, lo que pasó, o lo que va a pasar es que voy a tener que hacer todo el dibujito en el tercer cuadrante. Bueno, uno no es tan salvaje que dice, voy a hacer todo en el tercer cuadrante. ¿Qué es lo que hicieron? Y acomodaron las referencias. Dijeron, bueno, yo voy a considerar que la corriente IC va para allá, esta va a ser la IC, esta va a ser mi referencia, y dijeron, y voy a considerar que esta es la tensión emisor-colector, BS. Claro, entonces si yo hago eso, ahora sí está bien poner el punto acá, punto Q. ¿Por qué? Porque ahora estas referencias que están en rojo van a coincidir con los sentidos reales de esta caída de tensión. Anótense esto y explíquenselo, que ahora les cuento cuál fue el problema, en qué fallaron. No fallaron en eso.
Fallaron al momento de dibujar las excursiones dinámicas. Y avísenme cuándo está esa explicación. Ya lo terminamos el diseño, ¿eh? Deben ser, terminando esto, son 10 minutos más. O menos, tal vez. Y las excursiones de señal, que son una pavada, para entenderlas, miren, yo la verdad que no sé cómo estudiarlas, porque cuando digo ustedes, digo, nosotros los estudiantes, nos hacemos un lío terrible, y las planteamos mal. ¿Saben qué haría yo? Voy a decir una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad lo que voy a decir, casi tendría que apagar la grabación. Sería interesante que ustedes supieran cómo son las excursiones de señal, más allá de que las entiendan o no demasiado. Y una vez que las entiendan y empiecen a usar, cada vez que las usan, tratar de entender por qué las están dibujando o las están pensando como las dibujan. Y después siguen adelante igual. Aunque no lo entiendan demasiado, siguen adelante. Y ya diseñan, y las usan para cálculo y todo. Y yo diría que dentro de un mes y medio nos juntamos un día, una tarde, un rato, y decimos, che, vamos a pensar por qué planteamos las cosas como las planteamos. Y no las explico yo, las explica otro. Lo mismo no quizá con la resistencia salida, no, pero sí con las excursiones de señal. Parecería interesante que hagamos eso. Y cada tanto, 15 minutos, explicamos un cachito, explicamos otra, porque es importante, y saben que yo no lo pido, porque sé que mato a la mitad del curso, no, al 78% del curso. Entonces me parece que es algo que es necesario y es una pavada. Bueno, sigo entonces, porque yo creo que ya copiamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Estoy trabajando con y voy a usar esta referencia, no las que están en verde, que es lo que hace el fabricante. El fabricante, cuando da información en transistor PNP, usa valores negativos porque para hacer su hoja de datos de un PNP usa las mismas referencias que un NPN. Y por eso los valores en el NPN son positivos y en el PNP son negativos. Pero yo no voy a hacer eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Permítanme que borre todo esto. Yo voy a mantener algunas coherencias, ¿no? Digo, a ver, acá cómo voy a considerar que es la tensión. Y esta tensión yo sé que es la positiva. Esta B, E, C. Esto es positivo. Y yo sé que la corriente, fíjense que la dibujé saliente. Entonces yo no voy a graficar en función pensando en el NPN. Voy a decir, bueno, esta y C que estoy dibujando acá, esta y C que estoy dibujando acá, algunos lo resuelven poniendo signos negativos acá, pero me parece una pavada. No sé, yo no lo hago. Entonces digo, bueno, voy a considerar que la IC está saliendo, lo voy a poner acá si quieren, saliendo, saliente, para que nos acordemos. Y esta, bueno, esta no hace falta decirla porque es la B emisor colector, BS. Algunos van a ver que nosotros, muchas veces, algunos usan este tipo de nomenclatura, que consideran una corriente que es la corriente que va de colectora, de emisor a colector, y la llaman IS. Y a la otra la llaman ICE, porque va de colector a emisor y está de emisor a colector. Bueno, vamos a llamar a todas IC, porque eso aparece y después se los voy a mostrar en las hojas de datos, por ejemplo, de los FET. Eso aparece, así que se lo voy a mostrar. Bueno, y esta IC, ya saben, es la saliente. Y acá tengo el punto Q. Y es positivo, y está en el primer cuadrante. ¿Por qué está en el primer cuadrante? Porque justamente este valor coincide con esta referencia, y este valor, el que está acá en este eje, coincide con esta referencia. Por eso estaba bien puesto ahí. Bárbaro. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es, bueno, lo otro que hacían ustedes era así. Cuando ustedes tenían que hacer la excursión de señal, decían, bueno, a ver, yo lo que tengo acá, en estos ejes, es tensión emisor-colector contra corriente de colector. Pero decían, bueno, pero yo la salida no la tengo entre emisor y colector. La tengo entre colector, acá la tengo. Pero ahora vamos a ver bien cómo voy a plantear la salida, cómo tengo que plantear esa tensión. A ver, yo estoy diciendo que esta es la tensión, no, perdón, me equivoqué de transistor. Voy a poner así. No, lo voy a poner así, como está escrito allá. Perdón, la dubitación.
Lo voy a poner así. Esta es la tensión, esta que está acá, la tensión emisor-colector. Esta que está acá es la tensión emisor-base. Y esta que está acá es la tensión base-colector. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Primero, acuérdense, ¿no? La flechita apunta al potencial de mayor valor y lo pongo como primer subíndice, y la colita de la flecha apunta al de menor valor y lo pongo como segundo subíndice, ¿no? Tensión emisor-colector. Lo mismo esta, ¿no? Tensión emisor-base. Tensión base-colector. Y la suma de estas dos me da esta. Entonces yo sé, y ustedes lo hacían esto, decían, bueno, la tensión emisor-colector es igual a la tensión base-colector más la tensión emisor-base. Y entonces, ¿qué es lo que decían? Bueno, si yo a esta tensión emisor-colector le resto la tensión emisor-base, lo que obtengo es la tensión base-colector. Y esto es lo que hacíamos, la que era positiva acá era la tensión base-colector. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Corto este eje en toda esta distancia, estos son los 0,7 volt. Vamos a poner acá, esto es la tensión emisor-base, tensión emisor-base. Y como esta es la tensión emisor-base, y ahora estoy usando este eje que está acá, este va a ser mi eje de IC, este va a ser mi nuevo eje de IC. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Y voy a tener la tensión, esta que está acá, la opción donde la puse, tensión base-colector. Bárbaro, y esa es la tensión base-colector. Entonces, fíjense, y otra cosa que hacíamos, ahora yo tengo que empezar a graficar, tengo que graficar la excursión de señal. Y decíamos que los ejes de señal tenían que guardar coherencia con los ejes de continua. Entonces, si yo digo que la continua es positiva para allá, en este caso sería bajando así, ¿no? Bajando, ¿no? Y lo represento en este eje así, bueno, también. Esta va a ser la I dinámica, C dinámica, la I minúscula, C minúscula, que va a ser una que va a bajar, ese va a ser el semiciclo positivo. Y lo mismo, hacia este lado voy a considerar una B, B, C. Es decir, que cuando la base sea positiva respecto del colector, cuando esto sea positivo respecto del colector, yo voy a estar en el semiciclo positivo. Entonces, ¿cuál es mi excursión de señal? Y es esta. Tensión, base, colector. Tengo que tener en cuenta esta para graficar la salida, y la IC que tengo que tener en cuenta es justamente lo que está dibujada ahí. Y entonces fíjense qué cosa interesante ocurre. Esta corriente IC circula en este sentido y la caída de tensión es más o menos, ¿no? Lo que está dibujado ahí, bueno, voy a ponerlo en verde. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Lo que hicieron, bueno, más o menos. Y hacen lo que hacen siempre. Sumatoria de tensiones. Fíjense, voy a sumarlas en este sentido, en el sentido que circula la corriente. Menos BBC. La corriente circula así, más menos IC por RD, y esto es igual a 0 volt. Entonces yo paso el BBC para el otro lado y digo, bueno, menos una variación de IC por RD me da, es igual a una variación de BBC. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Propongo una variación negativa de IC. Me muevo para este lado. ¿Cuánto me muevo para este lado? Menos IC, porque acá tengo la ICQ, ¿no? Menos IC. Y fíjense, cuando ustedes meten acá adentro menos IC, con el menos les va a dar más, multiplicado por RD, acá está el menos, perdón, acá está el menos. A ver, quiero mostrar que hice lo mismo que hacíamos con el otro. Con el otro hicimos lo mismo. Solo que le estoy mostrando cómo pensar estos ejes, los dinámicos, en función de lo que plantearon en continuo, pero es lo mismo. Y esto va a dar el delta BBC. Bueno, ¿cuánto vale la excursión hacia este lado? Y hacia este lado la excursión tiene que valer, perdón, va a valer IC por RD. ¿Y cuánto vale si este otro lado? Fíjense, acá tengo el 0 de BBC.
que está en 0,7 volt de BSE, perdón. La saturación quedó por acá. Entonces, claro, ¿hasta dónde voy a poder excursionar yo? Y hasta acá. Y ese valor que es, bueno, si esto es la BS, yo voy a poder excursionar toda esta distancia. BS hacia aquel lado, y C por RD hacia el otro. Este lo sabían ya. Yo mi único interés era mostrarle cómo hacer el planteo de las referencias de corriente para que estos números den. Porque si lo hacen mal, ¿saben lo que pasa? En vez de darle una cosa así, les dan una cosa que pasa para arriba. Y la perrean y la dibujan así. Como hizo una vez un amigo mío, que estaba dando clase y sabía cómo lo tenía que dar y la mandó así, pen, y ni nadie preguntó. Porque no lo pensamos esto normalmente. Así que no sé si se entiende lo que conté. Sí, profe. Ustedes lo que hacían era trabajar con BCB. Cuando tenían el otro, acá ponían BCB, la corriente iba para aquel lado, era entrante en colector. Eso es lo que hacían, cambiaban esas referencias. Si acá hubiera puesto un NPN, ustedes hubieran dibujado la IC para aquel lado, y en vez de trabajar con BBC, hubieran trabajado con BCB. ¿Y por qué hacían esto? Y justamente porque estas tensiones, las continuas para un NPN, están dadas vueltas. Y hubieran dado vuelta estas resistencias, estas referencias. Eso nada más. Para que las de continua trabajen adecuadamente con las de señal. Bueno, termino rápido el diseño. No sé si están copiando o explicándose algo, porque yo ya lo terminé. Me faltan 2 minutos para terminarlo y vamos al recreo si quieren. Díganme cuándo sigo. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Ninguna. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es borrar esto que está acá. Voy a borrar esto que está acá. Y fíjense qué interesante. Yo sé que hacia el lado de saturación, nunca voy a llegar a saturación. Y yo tengo que la excursión de señal, vamos a ponerle, no pesar, no. ¿Cómo la llamamos? Bueno, hacia la saturación, la BO vale, tiene que ser mayor que 2 volt. A ver, tiene que ser mayor que, a ver, quiero poner esto, perdónenme, les digo. La BO máxima tiene que ser mayor o igual que 2 volt. Quiero ver cómo escribirlo bien. Entonces, hacia aquel lado yo me puedo mover BS. Entonces yo sé que la BS continua tiene que ser mayor o igual a 2 volt, pero menor nunca. Y lo otro que sé es que la expulsión hacia el corte, tiene que ser, es decir, IC por RD, tiene que ser mayor o igual a 2 volt. Esto es saturación, aunque sabemos que no va a llegar a saturación. Nunca vamos a llegar a la saturación, pero digamos, vamos para aquel lado, y esto es corte. Corte. Bueno, todo esto era esto que contamos acá. Yo voy a borrar ahora acá, si me lo permiten. Bueno, lo borramos, captura en pantalla, en todo caso, yo lo borro ahora. 5, 4, 3, 2, 1, lo borro. Y vamos a usar eso para diseño. Primero voy a hacer una verificación. ¿Qué pasó con IC por RD? Porque eso ya lo conozco. Yo sé que vamos a calcular cuánto vale IC por RD, a ver si está bien con lo que venimos calculando hasta ahora o hay que hacer algo. IC por RD es 0,5 mA por el paralelo de 7,5K con 30K. ¿Y cuánto da este número? ¿Cuánto 3 da? volt. ¿Cuánto? 3 volt. 3 volt. Bárbaro, 3 volt. Y 3 volt es mayor que 2 volt. Perfecto. Este está bárbaro. Ahora fíjense, yo veo que la Profe, si nos BS... daba menor,
¿Cómo? Si nos daba menor, ¿qué pasaba? Bueno, si nos daba menor, íbamos a tener que toquetear un cachito de la red. Algo íbamos a tener que hacer. Alguna cosa, alguna modificación íbamos a hacer. De alguna manera nos íbamos a resolver. Claro, porque si no, no cumpliría los que nos Sí. dieron, ¿no? De 2 volts. Claro. Claro. Pero suponete que no cumpliera, lo que no cumple un monoetapa lo cumple multietapa. Estas son especificaciones que más o menos están pensadas para que las puedas hacer con un monoetapa, pero justamente cuando vos pones muchas etapas es que no alcanza con uno. Entonces si yo no cumplo alguna de estas cosas es porque tendré que hacer algún retoque en algún lado o poner otra etapa incluso. Que eso es algo que vamos a hacer en el próximo momento de la clase. Justamente eso que me estás preguntando, exactamente eso que me estás preguntando. ¿Sigo? No sé si respondo la pregunta, lo vas a ver igual ahora. Eso que estás diciendo. Ahora vamos a poner una situación que no podemos resolver y vemos cómo la resolvemos. Bueno, y la otra que sé es que la BC tiene que ser mayor o igual a 2 volts. Entonces, fíjense, yo ya sé que acá tengo 3,75 volts. Yo sé que esto tiene que ser mayor que 2 volts. Entonces, si suman, hasta acá, bueno, ahora empieza la parte de, voy a empezar a borrar esto, que ya lo usamos y ya no lo voy a usar más, lo saco para que no jorobe. Y fíjense, y acá viene la definición de alta velocidad, ¿eh? Y así vamos al recreo, pues se hizo larga esta parte. Bueno, mi intención era, bueno, una cosa. Fíjense que yo cuando definí acá para hacer las expresiones de cálculo, puse referencias. Muchos no ponen las referencias. No las ponen, desaparecen. Si ustedes van a hablar de un generador controlado, como el GMBEB, y de alguna manera tengo que poner donde está BEB. Yo dije que BI era igual a BEB. Bueno, ustedes cuando reemplacen el modelo del transistor tienen que poner todo. Y algunos han cometido este error, ¿no? Que porque tenían un transistor PNP, miren lo que han hecho, ¿no? Y lo aclaro también rápido, y después seguimos. Hicieron esto, ¿no? Que lo aclaramos, esto no caigan en este error, porque es un error clásico que ya lo contamos y es evidente. Creo yo, acá está la tensión base emisor. Y por acá circula la corriente GMBB, y acá está la RO. Mi pregunta es, este modelo ya me dice que sirve para NPN y para PNP. Para PNP ¿No tendría que dar lo mismo? es lo mismo. Este es el modelo para el semiciclo positivo. Y para el semiciclo negativo, pondrán, si uno quiere dibujar el semiciclo, suponete que a mí no me gusta, no voy a trabajar con BB, voy a trabajar con BEB. Bueno, pondré BEB acá, BEB, y este generador lo daré vuelta, apuntar para arriba. Y acá pondré BEB. Pero esto vale tanto para NPN como para PNP. Esto tiene que ver con la expulsión de señal. Uno está considerando, en un caso están diciendo que el semiciclo positivo es el emisor base, en otro están diciendo que el semiciclo positivo es base emisor. Pero es lo mismo. Perdón, a ver, vamos a explicarlo mejor. Suponga, y con un PNP, porque si no voy a hacer lío con lo que acabo de decir. Supónganse que ustedes tienen un PNP. ¿Cuál es la diferencia entre NPN y PNP? En la continua, que van para el otro lado de la corriente. Pero fíjense, supónganse que yo tengo, vamos a pensar, ahora tengo un clave de NPN, de PNP, NPN. Entonces yo les pregunto cómo es la corriente de colector, me dicen que es así. Y si yo les pregunto cuál es el semiciclo positivo, lo dibujan así. Sigamos pensando con la referencia del NPN, un PNP con la referencia del NPN. Si yo les pregunto cuál es la continua, ustedes la continua lo van a dibujar por acá, es negativa. Y si les pregunto cuál es el semiciclo positivo, y lo van a dibujar así. Y así. Es igual que este. ¿Por qué digo que es igual que este? Bueno, si esto es negativo, ¿cómo tengo un semiciclo positivo? Haciendo que la corriente sea cada vez menos negativa. Los valores menos negativos son más altos que este. Los valores más negativos que este son el semiciclo negativo. Y lo mismo allá. Entonces, este modelo sirve, este modelo piensa en la señal. Y a la señal está montada sobre una continua. Y lo que es diferente sí es la continua.
pero la señal es igual. Y es más, cuando ustedes dicen que la corriente es entrante o saliente, lo que están diciendo, a ver, lo que están hablando es de los valores instantáneos. Siempre la corriente es, por ejemplo, en un transistor de este tipo, siempre en un transistor de este tipo, y después voy a la cosa porque si no terminamos. Quiero terminar esto una vez. Ya me acostumbré a los 3 momentos de la clase. Ya estoy cansado de clase. Digo, siempre en este, la corriente instantánea es entrante, porque fíjense, la de colector, esta que está acá, puede tener este valor, este valor, este valor, este valor, pero son todos positivos. Si yo dibujo la continua, ¿qué dibujo? Este valor. Y si dibujo la señal, ¿qué es lo que estoy dibujando? Bueno, cuando tengo el semiciclo positivo, dibujo esto. Cuando tengo el semiciclo negativo, a esa misma corriente la dibujo para el otro lado. Es eso. Bueno, vamos a terminar el diseño. Vamos a terminar el diseño porque si no terminamos más. Bueno, lo voy a terminar así, porque no hay otra. Sí, hay mal. Vamos a hacerlo bien. Fíjense una cosa. Ya tenemos un valor aproximado para esto. Acá tenemos este valor y acá hay una caída de tensión, que es esta caída de tensión en R. No voy a hacer todo el planteo, sumatoria de tensiones, bueno, esto ya está y ya lo saben hacer ustedes. Yo lo que sí sé es que esta caída de tensión BCC provee todas estas caídas de tensión. Entonces yo sé que la BCC con la que voy a trabajar tiene que ser mayor o igual a la caída de tensión, no, tiene que ser igual a, va a ser igual a, vamos a ponerlo así, igual a la caída de tensión en R más la caída de tensión en S más la caída de tensión en RC. Esto lo sé. Y yo esto lo conozco, esto tiene que ser mayor que 2 volt. Esto tiene que valer 3,75 volt. Y bueno, y esto es lo que no conozco, cuánto vale. Pero nosotros habíamos dicho algo, que la resistencia RE, iba a ser mucho mayor que RI, que valía 50 ohms. Bueno, yo la pondría a ser 20 veces más grande, 40 veces más grande, lo que se me ocurra, digamos, ¿no? Elijan un valor de R que sea mucho más grande que RI. ¿Qué elegimos? ¿20K, 15K, 10K, 5K, 2K5? Bueno, 2K5 no hay. Yo lo que había puesto, digamos, era 8,5K, pero no lo Ok. había pensado así, lo había pensado como por el tema del factor de estabilidad. Bueno, te voy a contar algo que es interesante. Fíjate, ¿vos ves R1 y R2 que aparezcan en el diseño? ¿Aparecieron en el modelo dinámico? No. Bueno, una cosa que podés hacer, el factor de estabilidad, es manejarlo con los valores de R1 y R2. ¿Por qué R1 y R2 no aparecen en la parte dinámica? No vas a modificar ninguna de las especificaciones. Interesante eso, está bueno eso, ¿no? Es el único circuito donde pasa eso, que R1 y R2 pueden tener cualquier valor. Igual no voy a poner cualquier valor, porque cuanto más chiquititos son, más consumo de corriente hay. ¿Yo sabés qué haría? Ah, cierto que era mi diseño. No, yo les digo lo que haría. Les voy a decir honestamente, miren, yo miro que acá tengo 2 volts. Haría esto, y voy a anotar lo otro que es esto. Lo voy a poner acá con una barra separadora, y lo otro que había dicho es esto. Si estoy diseñando yo, perdón, me olvidé, ¿eh? RE dije que tiene que ser mayor que RI, que vale 50 ohms. Entonces vengo y digo, a ver, acá en total esto da 5,75 volts. Y a ver, 6 volts no, porque es muy justo. Yo quiero que esto funcione con 9 volts. Vamos a poner la tensión más chiquita que puedo poner. Me gusta trabajar con la tensión más chica que puedo. 9 volts. Adopto BCC igual 9 volts. Entonces, fíjense, si adopto 9 volts, ¿cuánto me está quedando para la BRE? Y para esta BRE me estarían quedando, 9 volts menos 5,75 volts. Es decir, que serían 3,25 volts. Y esto da igual a 3,25 volts. ¿Está bien?
Igual me parece un número enorme, pero bueno, 3,25 volt. Me quedan 3,25 volt para la RE. Entonces, fíjense, anoten esto si quieren, anótenlo porque está medio desprolijo acá el pizarrón y ahora viene una desprolijidad más. Y después vamos a empezar a trabajar de otra manera, ¿eh? No vamos a trabajar tan desordenados. Vamos a tratar de construir tablitas en el diseño que después a ustedes, en el caso de fallar el diseño, los va a orientar a cómo, con mínimas modificaciones, acomodar todos los valores. Pero bueno, esto es primero porque estamos viendo cómo hacerlo. Entonces, fíjense, yo tendría disponible para acá 3,25 volts, ¿no? Yo podría tener acá 3,25 volts. Pero a ver, si yo miro RE mucho mayor que RI, yo sé que 2K también, o 2K2 es mucho más grande que RI. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo por un lado sé que tengo toda esta tensión disponible. Y por el otro lado digo, vamos a hacer una cosa, voy a adopto RE igual 2K2, que es un valor comercial. 2K2, cuando adopto 2K2, me doy cuenta, quiero hacer las cuentas fácil, porque soy vago. Vamos a poner 3K3. Bueno, ahora me quedó fea la cuenta, no importa. 3K3, voy a poner 3K3. Yo sé que si esta RE vale 3K3, entonces la caída de tensión en RE va a ser igual al medio miliampere que tenía antes, medio miliampere por 3,3K. Miliampere por K da volt. Bueno, eso está volt y es la mitad de 3,3. 1,65 volt. Es decir que en RE voy a tener, esta va a ser la caída de tensión en RE. Entonces si en RE tengo 1,65 volts, supónganse que yo adopté esto y en RE tengo 1,65 volts. ¿Qué se va a modificar en esta expresión? Eso es la diferencia entre este 1,65 y este 3,25. ¿Dónde va a caer? ¿BRC se va a modificar? ¿BRC se modifica? No. Si adopto 3K3, ¿BRC se modifica? ¿Se modifica o no? Te queda mayor BS, ¿no? Para tener más Es expulsión. decir, el 1,6 volt de diferencia que va a haber entre estos dos va a caer acá, es decir, que va a ser mayor. Eso es lo que va a pasar, nada más. Es decir, que puedo poner, ¿hasta qué valor podrían poner ustedes que va a funcionar? Y hasta este 3,25 multiplicado por, hasta este 3,25 volt, fíjense, multiplicado por esta, es decir, la RE va a valer 3,25 dividido 0,5. Hasta un valor de 6,5K podrían meter ahí, que mantendría la expulsión de señal. Yo no metería 6,5K, por ahí metería algún valor más, podría poner un poquito más, porque esta BR me gusta un poquito más alta que 1,65. Pero en principio podían hacer eso. Bueno, digo, ya tenemos también entonces cuánto vale el RE, 3K3, ustedes después verán, también pueden hacer otro diseño, 3,3K, adoptamos un factor de estabilidad, qué sé yo, y vamos a poner un factor de estabilidad de 10, si no, nadie se los pide, ustedes pongan un factor de estabilidad de 10, ¿por qué necesitamos estabilidad? Porque hay expulsión de señal. Así que ustedes saben que el factor de estabilidad se calcula como el valor de RE dividido la R de Thevenin dividido el HFE mínimo del transistor. Bueno, el que tengan. Bueno, ya tenemos el transistor elegido porque dijimos que conocíamos, trabajamos con, supóngase que ya lo conocemos, el transistor. Así que este HFE lo tenemos, la RE la acabamos de adoptar, este factor de estabilidad lo conocemos, vale 10, de acá sacamos la R de Thevenin. Y una vez que tienen la R de Thevenin, diseñar el punto Q. Es sencillo y ya lo han hecho y ya lo hemos contado. Hay una guía, hay un ejercicio, incluso que cuentan todo cómo hacer en esos de apoyo. Así que ya está terminado el diseño. ¿Con cuánto alimentamos? Con 9 volt. ¿Cuánto vale esto? 3K3. Esto vale 7K5. Y faltarían R1 y R2. Y bueno, ustedes verán cómo lo resuelven. ¿Está bien? Terminen esa parte. Bueno, yo diría que esto lo terminen ustedes, por favor.
Yo lo que le voy a pedir es esto. Esa va a ser la actividad de la próxima semana y que lo voy a pedir. Si puede mandarlo antes de la clase, mejor. La actividad 1 para la próxima clase es hallar R1 y R2 y verificar, que significa hacer todas las cuentitas de continuo. No deduzcan ni nada, pongan las expresiones y verifiquen que funciona. ¿Está bien? Esta va a ser la actividad 1. Escúchenme, son 20:21. Vamos a hacer un recreo de hasta las 20:35 y después vamos a tener clase de 20:35 hasta 21:35. Paramos hasta las 21:45 y hacemos 30 minutos más de clase, una clase más cortita y ahí terminamos. ¿Está bien? Ah, y ahí me están diciendo... Ah, sí, está bien. ¿Alguna pregunta? Dale, pregúntame. Ahí, cuando usted hizo el cálculo de la RE, cuando consideró BS mayor a 2 volts, nosotros no tendríamos que la BO sería la BBC. Ah, O me sea, porque. equivoqué. Sí, acá es BBC, perdón, tengo razón. Y ahí cuando calculamos con Hay que sumar BS, el 0,7, exactamente. claro. Pero Así igual que acá es tenemos un margen. 2,7. Ah, buenísimo, ¿eh? Márquenlo este error. Muy bien, perfecto, ¿eh? Muy bien. Esto estaba mal, ¿eh? Mal. Y esto estaba mal. Bueno, muy bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner un cachito más. Corregir además. Pues lo que tiene interesante verificar es que saltan todos estos errores. Esto hubiera saltado. Así que bueno, vieron, porque muchas veces uno dice cuando hace verificaciones, dice, ¿para qué verifico si, por ejemplo, si los valores estos todos resultaron muy próximos a los valores comerciales? Bueno, por la duda que me equivoqué, que es lo que me pasó a mí. Bueno, después a lo mejor esto haya falta aclararlo, si podés contarlo a la vuelta del recreo, estaría bárbaro. ¿Eh? ¿Qué cosa le faltó? ¿Escuchaste lo que dijo el compañero de ustedes? ¿Escuchaste lo que dijo el compañero de ustedes? ¿Estás ahí o no? Sí, estaba anotando. No sé, que le faltó una atención, me había escuchado. No, esto dijo el compañero de ustedes que tiene razón. Voy a borrar este cachito que está acá. Miren todos, que esto es importante, el compañero de ustedes. Yo lo voy a contar rápido y después lo arreglan ustedes. Yo, si me lo equivoqué, yo no lo voy a arreglar yo, que evidentemente no lo sé. Así que lo van a arreglar ustedes. Digo, que nosotros, ¿te acordás que teníamos acá B, E, C? Después acá teníamos IC. Después corrimos el eje 0,7 volt. Y entonces este eje se transformó en un eje de BBC. Se transformó en un eje donde, ¿quién es BBC? Vamos a hacer el dibujito. Voy a borrar acá. Fíjate, si vos haces este dibujito, perdón, tenés esto y tenés esto. Acá tenés BEC. Esto que tenés acá es BBC. Y esto que tenés acá es BEB. Entonces, claro, si yo a esta tensión BEC le resto los 0,7, lo que tengo un eje de BBC. Y lo que tiene que ser mayor o igual que, y ahí estuvo el error, mayor o igual que 2 volt, es BBC, porque la señal excursiona sobre BBC, no sobre BBC como está puesto acá. Entonces, ¿y yo qué es lo que sé? Que esta tensión BS, entonces vuelvo a hacer lo mismo, que la tensión BS, ¿a qué va a ser igual? A este valor BBC más, 0, más el valor de BEB. BEB es esto más esto.
Yo sé que esto tiene que valer 2 volt o más. Y yo sé que esto vale 0,7 volt. Entonces lo que dice el compañero de ustedes es que BS tiene que ser mayor que 2 volt más 0,7. Entonces acá no tengo que poner 2 volt. Tengo que poner, bueno, voy a poner así. Acá debí poner 2,7 volt. Tiene que ser mayor que 2,7 volt. Eso es lo que dijo el compañero de ustedes. Me dice, ojo, porque te estás equivocando, porque trabajaste con BS, usaste el valor de BBC para determinar el valor de BC y no tuviste en cuenta que es 0,7 volt, estaba 0,7 volt por debajo. Entonces ahí cambia, ya tengo 9 volt menos 5, ya no sé sumarlo eso, sería 5,75, 6,45, entonces acá yo voy a tener 6,45 volt. Entonces tengo disponible para BRE un valor menor, tengo 2,55 volt. Y con el valor que yo adopté, esto daba, sigue funcionando igual, por suerte, ¿no? 1,65, sigue andando con 3K3. Pero bueno, Sí, porque nos había quedado que BS era mayor, que claro, tenía un volt más, así que igual teníamos margen. claro, pero esta es una muy buena observación, porque esto es un error grave, además. Esta es muy buena observación, está perfecta. Este es un error bastante importante. Son los que a mí me hacen recontra recalentar. Digo, ¿cómo puede ser que hizo todo bien y se equivocaron en esta pagada que nos sumó el 0,7? ¿Viste? Me pasa a mí. ¿Vieron cuando yo le digo que es cierto que los alumnos nos equivocamos y que hay que descular todo? Bueno, muy bien, muy bien. Pues ya está corregido esto, así que lo podemos tachar. Bueno, pues Pero ahora ahora la RE te da 5K. sí, bueno, pero yo voy a dejar 2K2, así que, o 3K3. Con lo cual, si yo tengo 3,3K, acá cae en 1,65. Y sigo teniendo margen, porque tengo disponible 2,55. El resto, el resto que no usé va a caer acá. ¿Entendés lo que digo? Yo sigo trabajando con mi 3K3, no lo cambié. Pero es cierto lo que vos decís. Si vos querés aprovechar toda la tensión disponible, claro, vas a poner 5K o cerca de 5K. 4K7, por ejemplo. Eso decís, ¿no? O sea que no se modificaría el punto Q, eso es lo que me está diciendo. No, si va a cambiar la BS, va a cambiar. Lo que yo digo es que con el valor de 3K3 sigue andando el circuito aún si obvié ese 0,7, sigue andando. Y ese es el otro problema que tenés, porque en corrección, porque si pasa esto y vos elegiste así y el circuito funciona, vos me discutís 700 días de que, bueno, pero el circuito funciona, profe, funciona. Y fíjate que funciona de casualidad, no es que funciona porque funciona. Funcionó de casualidad porque tomé un cachito del margen disponible. Pero no, bueno, yo lo que hice, elegí 3K3 porque me gustó, vi que aún tomando 3K3, esta BC la cubría holgadamente, estaba en el mayor, con lo cual no había problema. 3K3 funciona bien. Se podía poner un valor más alto, como alguno sugirió, porque es cierto, si vos ponés 4K7, por ejemplo, porque si tenemos 2,55, esto multiplicado por 2 tenemos casi 5 volt. 5K, yo podría haber puesto 4K7 y poner 4K7 me hubiera dado una caída de tensión de 4 ¿con cuánto? Por si la mitad de 4K7, ¿cuánto da? 2,35 volt. Y está bueno también tener 2,35 volt, si no me equivoco. Si no estoy haciendo mala cuenta. ¿Se entiende lo que digo o no? Hola. Sí, profe, se entendió. Bueno, vamos al recreo y después seguimos. ¿Mm? Bueno, pongo en pausa. Voy a hacer de nuevo todo el recorrido este. Primero dibujé el modelo dinámico del diferencial y puse los dos generadores, el de modo común y el de modo diferencial, ¿no? Queda modo común, modo diferencial, modo diferencial.
así como están dibujados modo diferencial y modo diferencial, es que estoy considerando que la base del transistor 1 es positivo respecto de la base del 2. Bueno, se acuerdan, ¿no? Que como esta tensión base emisor 1 es BD sobre 2, y esta tensión que cae entre base y emisor impone esta corriente ICD1, la que está dibujada ahí, y por otra parte esta tensión BD sobre 2 cae, así como está dibujada, es esta tensión emisor base de 2, que es igual a BD sobre 2. E impone esta corriente ICD2, las dos corrientes son iguales, estas ICD, porque los transistores son iguales, están en el mismo integrado, las corrientes de base son iguales porque los generadores tienen la misma amplitud, además, con lo cual las mallas son iguales, y como los transistores están integrados y son iguales, también digo que bueno, que esta IB es igual, que los HF son iguales, que las corrientes, o la GM va a ser la misma, porque la ICQ es la misma, las corrientes de colector son iguales. Bueno, todo lo contamos alguna vez, la cuestión es que las corrientes de emisor son iguales, así que no hay corriente por la resistencia RE, no hay caída de tensión en RE, o hay una caída de tensión que vale 0 volt, con lo cual el potencial que hay acá está aplicado acá, y eso es una tierra virtual. Entonces lo que hice fue dibujar esta corriente ICD2, bueno, ya estaba dibujada, y decimos eso, ¿no? Que la BOD, la ABD, que es la relación entre BOD y BD, la relación entre BOD y BD, ¿por qué digo que acá quedó solamente BOD? Porque si cancelo el modo común, esta componente desaparece, ¿no? Entonces BOD sobre BD, BOD GM2BB, la corriente que está dibujada acá, por RC en paralelo con RL, y a eso lo tengo que dividir por BD, que aparece entre este punto y este punto, que es la suma de esta tensión más esta tensión. Y como son iguales, yo puedo decir que BD es igual a 2 tensión base emisor 1 o 2 tensión emisor base 2. Bueno, yo lo expresé así, 2 tensión emisor base 2, cancelo y me queda esta expresión de cálculo. Y ahora pongo de manifiesto la RO chiquita del transistor, y bueno, uno se da cuenta que aparece también en paralelo con RC y con RL para el modo diferencial, porque esto es una tierra virtual. Y esta tierra virtual vale tanto como esta tierra que está acá. Así que acá voy a agregar, que no lo tuve en cuenta antes, lo pongo, esta RO. Igual va a ser un valor muy alto, así que seguramente lo vamos a poder despreciar. Por lo menos por ahora lo vamos a poder despreciar. Bueno, y teníamos esto. Esta RO. Esta RO2, para con RC, para con RL, bueno, esto que está acá. Esta es la BD. Y seguro que esta RO la vamos a despreciar, pero vamos a dejarlo escrito ahí. Bueno, esto ya lo conocemos. Voy al otro. Ahora yo voy a dejar este generador. Ustedes siempre pueden preguntarme las cosas cuantas veces hagan falta. Y quiero decir una cosa, siempre digo la misma pavada. A mí me pagan por explicar, es decir que yo no me puedo ofender si alguno no entendió algo o no pudo estar y lo tengo que contar de nuevo. Lo tendré que contar de nuevo porque me pagan por esto. Así que ni siquiera es que lo hago porque soy bueno, es porque me pagan. Soy un mercenario, digamos, de alguna manera. Así que estoy dispuesto a lo que sea con tal de cobrar el dinero. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es preguntar. Bueno, y ahora voy a hacer modo común. Y para hacer modo común, bueno, cuando haga modo común, ¿qué es lo que hago? Acá está BOC. ¿Qué es lo que hago? Modo común, dije. Entonces estaba BD, pongo esto, cable, chao, cable. Entonces ya no tengo BOD, porque lo anulé BOD, y bueno, voy a borrar estos sentidos de corriente. Los voy a actualizar. Vamos a borrar esto. Borrar esto. Y vamos a borrar esto. Y los voy a volver a dibujar todo de nuevo. Bueno, fíjense una cosa, ¿no? Que esta tensión BC se reparte. Parte cae acá, que es la tensión base emisor del transistor 2. Oh, esperen que quedó horrible. Esta es la tensión. Tensión base emisor del 2. Y por otra parte, fíjense, también esta BC se va a repartir. Ya no hay tierra virtual acá, perdón. Se va a repartir entre esta tensión y esta tensión. Esta BC se va a repartir entre esta tensión y esta tensión. Se dan cuenta que esta BC es la misma que hay acá. Esta tensión es común, con lo cual la tensión base emisor 1 va a ser igual a la tensión base emisor 2. Eso es lo que quería decir. Sí, me van a decir algo. ¿Por qué no hay tierra virtual?
Porque fíjate, vos antes, cuando tenías modo diferencial, tenías RE y tenías un generador BD sobre 2 que apunta para arriba. Y tenías un generador BD sobre 2 que apunta para abajo. Que apunta para este lado, BD sobre 2. Las mallas de entrada de estos transistores del 1 y del 2 son iguales. Lo único que, ¿por qué digo? Porque lo único que difieren es que estos generadores que tienen la misma amplitud, uno va para arriba, uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. El que apunta hacia arriba seguro va a ser que la tensión base emisor 1 sea esta. Sea así, que esto sea positivo respecto del emisor. El que apunta para abajo seguro que va a ser esto, va a ser que la tensión del emisor sea positiva respecto de la base. Entonces yo miro las corrientes y digo, bueno, a ver, no voy a ponerles nombre, pero los dibujo acá, ¿no? Esta corriente entra, porque la base es positiva respecto al emisor. Y esta corriente, fíjate, el emisor es positivo respecto de base, tiene que ser saliente. Yo también me doy cuenta de una cosa, que las corrientes de colector son iguales, porque los generadores tienen la misma amplitud. Cambia el sentido de las corrientes, porque cambian la caída de tensión, pero en amplitud son iguales, así que son iguales esas corrientes. Y si esas corrientes son iguales, las de emisor también son iguales. Y si las corrientes de emisor son iguales, la corriente que viene por acá vale 0 mA. Acá hay una caída de tensión que vale 0 volt. Y si acá tengo 0 volt y a esto le sumo 0 volt, acá tengo 0 volt. Eso es lo que estoy diciendo. En cambio acá, ¿qué es lo que pasa? La base es positiva respecto al emisor. Esta corriente está entrando. ¿Y acá qué es lo que pasa? La base es positiva respecto al emisor. Esta corriente está entrando. Es decir, que esta corriente, vamos a poner acá el nombre, ICC2, corriente de colector de modo común 2, va a ser igual a la corriente de colector de modo común del transistor 1. Estas dos se van a sumar en este nodo, van a circular por acá. ¿Está bien? Esta corriente I, que le voy a poner un nombre ahora, esta corriente I ahora, ¿a qué va a ser? ¿Te das cuenta por qué no hay tierra virtual, ¿no? Porque acá hay una caída de tensión. Claro, ahí circula. Ahí circula corriente, la suma de estas Claro. dos. Y bien, claro. Bueno, copien esto porque voy a hacer una aclaración más y quiero cerrar un par de cosas y ya terminamos la clase. Ahí vamos a hacer, bueno, no pudimos hacer lo que quería hacer, así que lo hacemos la próxima clase y después vemos cómo reformulamos en función de lo que había dicho al principio. Así cierro esto, dejo plantear el problema. ¿Está bien, Noé? ¿Sí? Sí. Díganme cuándo puedo seguir, ¿eh? Pues les voy a explicar una cosita más para que se entienda y ya cerramos enseguida este tema. Estoy grabando, sí, Ignacio, estoy grabando. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. una aclaración quería hacer. Miren, cuando ustedes están en continua, que las bases están a tierra, que tienen esto que está acá, y esto es RE, cuando están en continua, primera cosa, ¿no? Acá tienen la tensión base emisor del 1. Son un montón de cosas la electrónica. Evidentemente, miren la cosita acá chiquitita, cuántos conceptos hay.
hay pilas de conceptos y conceptos que se chocan. Ahora van a ver uno que se choca. Que uno piensa que es una pavada y los pasa rápido, pero no son pavadas. Por eso lo voy a contar de nuevo. Fíjense, el potencial en este punto, a ver, las tensiones base emisor 1 y base emisor 2 dijimos que eran iguales porque las bases estaban unidas en tierra y los emisores están unidos aquí, ¿no? En ese punto. Con lo cual B1 igual a B2 y como los transistores son iguales, ustedes saben que las corrientes que vienen por acá, las de continua, van a tener que ser iguales. Entonces fíjense, si ustedes le preguntan a la continua qué tensión tiene acá, les va a decir menos 0,7 volt, porque esto está 0,7 por debajo de 0 volt. Les va a decir que acá hay menos 0,7 volt. Y son fijos. Si le preguntan al modo diferencial, les va a decir que ahí hay 0 volt. Perdón, va a decir que acá hay 0 volt. Y si le preguntan al modo común, el modo común ahí ve una tensión chiquitita, una señal dinámica que está variando, ¿no? En realidad lo que tenemos es la suma de esto más esto más esto, que es lo que vamos a tener, menos 0,7, y sobre eso menos 0,7 está montada esa excursión de señal chiquitita, que va a ser chiquita. Eso por un lado. Ahora fíjense qué cuestión importante. Yo a ustedes les decía, cuando tenían esto, ojo, conceptualmente está mal decir que esta corriente se suma con esta y da esta. Esta que viene por acá, vamos a dibujarlo. Voy a poner la R acá. Por acá hay una corriente I. Esto que está acá es B. Yo les decía, está mal decir que... eso está bien, formalmente está bien decir que IC1 más IC2 es igual a I. Pero en realidad no es que esta corriente se suma con esta y da esta corriente I. Sino lo que ocurre es que esta corriente I se reparte, ya acá voy a poner, esperen que voy a bajar un poquito. Lo que ocurre es que la corriente I se reparte entre IC1 e IC2. Porque si ustedes miran, quien fija la corriente es esta malla. Fíjense que sobre la resistencia RE hay todos potenciales conocidos. Acá tengo menos 0,7 volt y acá tengo menos 12 volt. Si hay un potencial fijo y una corriente fija, y esta corriente se reparte entre estas dos. Entonces ustedes la pregunta cuál es, la respuesta cuál es, ¿quién determina las corrientes? ¿Cómo funciona el diferencial? ¿Estas dos determinan esta? ¿O esta se divide y determina estas dos? Ustedes dicen, esta se divide y determina estas dos. Pero acá es distinto. ¿Por qué distinto? Porque acá quien determina las corrientes ICC1 e ICC2 son estos generadores que son externos. Es una parte del B1 y una parte del B2. Y estos generadores imponen la corriente que se suman acá, dan esta corriente I y determinan una caída de tensión en RE. Es decir, que está bien decir para el modo común que estas corrientes se suman y dan esta I, pero está mal decirlo para esto. Acá hay que decir que esta corriente se divide en estas dos. ¿Se entiende la diferencia? Claro, o sea, sería como, o sea, ahí estás, digamos, analizando la malla de entrada, digamos. Claro, acá, sí, digamos, en funcionamientos, sí, claro, la malla de entrada es esta es la que determina las corrientes, porque esta es la malla de entrada. Claro, Claro, si exactamente. nosotros diríamos que, o sea, estaría mal que se fuera la suma porque estaríamos diciendo que la malla de salida influye en la malla de entrada. Y Es estaría como que la mal. malla, sí, también, claro, exactamente. Exactamente. Entonces quien impone la corriente es y se divide en estas dos. Y acá acuérdense, quien impone la corriente son estos, que también están en la malla de entrada, ¿no? Pero estos dos determinan primero estas corrientes. Esta malla de entrada primero determina esta corriente y se divide en estas dos. Esta malla de entrada determina estas corrientes que se suman y dan esto. Interesante, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe, se entiende, se entiende. Bueno, todo esto lo vamos a seguir diciendo repetidas veces hasta que se termine cada vez de entender mejor, ¿no? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es ahora voy a borrar esto y voy a hacer lo que hicimos el otro día. Y total, ya esto lo contamos. Y voy a hacer esto. Que el otro día alguien me lo dijo esto, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hicimos el otro día con este circuito? Dijimos, no, miren, nosotros dijimos esto.
La corriente I, esto lo tienen, está contado. Si no lo entienden, me lo van a preguntar. Es ICC1 más ICC2. Y nosotros sabemos que las corrientes ICC1 e ICC2 son iguales. ¿Por qué? Porque los generadores BC son los mismos. A ver, estas corrientes dependen de la malla de entrada de estos transistores, que son exactamente iguales a la malla de entrada, y están excitadas con un generador que tiene la misma amplitud. Con lo cual, ICC1 es igual a ICC2. ¿Está bien? Son iguales. Es decir, que yo puedo decir que I es igual a 2 veces, por ejemplo, ICC2. Yo podría decir esto que está ahí. Entonces, fíjense, dibujar esto que está... A ver, yo lo que tendría que decir ahora es que la corriente que viene por acá es 2 veces ICC2. ¿Está bien? Pero yo lo que voy a hacer, lo que yo quiero hacer, y permítanme limpiar esto para que no jorobe, porque me hinchan el dibujito que quiero mostrar. Pero yo lo que quiero hacer ahora es dejar expresada esta rama solamente en función de ICC2. ¿Para qué? Para que me quede la forma de una red sin puentear. Nada más que para eso. Y entonces no quiero volver a contar esto. Quiero hacer eso. Quiero expresar todo. Quiero dejar. Si yo lograra poner la corriente que viene por acá a nivel de ICC2, entonces tendría ICC2, ICC2 estaría frente a una red sin puentear. ¿Cuál es la cuestión? Sí. Una cuestión, ¿no? Acá sí podemos hablar que las corrientes de colector se suman, ¿no? Porque no hay una continua que determine dónde estaría la corriente. En comparación a como habíamos dicho antes, Con que esto no que está acá. decíamos que se sumaba, claro, que no se Comparando sumaban las claro, corrientes. porque acá, claro, la diferencia es esta, mirá, que acá siempre la corriente depende de la malla, y voy a explicarlo como dijo el compañero tuyo. Las corrientes dependen de la malla de entrada. Si vos mirás, en la malla de entrada, quien está determinando la corriente es este generador, es esta tensión. ¿Y este qué es lo que hace? Imponer esta corriente. Y esta corriente se divide en estas dos. Si yo miro estas mallas, los que imponen las corrientes son este generador y este generador, que lo que imponen son estas dos ICC. Estas se suman y dan esta. Ah, claro, está bien. La idea fue un compañero tuyo, así que agradecéselo a él. Oh, gracias. No sé quién fue que me dijo eso, así que depende de la malla de entrada, pipí. ¿Vos, Franco? Sí. Muy bien, bárbaro. Bueno, muy buena está esa manera de enfocarlo. Bueno, mira todas las cosas que he aprendido. Bueno, entonces sigo. Acá vienen 2 ICC2. Entonces, pero yo quiero llevarlo a nivel de una sola ICC2, así me queda una red sin puentear. Claro, si yo miro, la caída de tensión acá es, vamos a ponerlo así, a ver, tengo ICC2, 2 veces, ¿no? 2 veces tengo esta corriente, y esta caída de tensión, digo, ¿no? Aparece multiplicado por RE. ¿Qué podría hacer yo para que por acá circule solamente una ICC2 y mantenga la caída de tensión? ¿Qué modificación tendría que hacer? Y aumentar RE, ¿no? ¿En cuánto? 2 veces. En 2 veces, claro, porque fíjense, si yo pongo un 2 acá, entonces ahora estoy en condiciones de toda esta parte del circuito tacharla. ¿Por qué? Porque ahora sacamos este 2, por acá, ¿qué es lo que viene? ICC2, ICC2, y este ICC2 multiplicado por 2RE es la caída de tensión que teníamos originalmente. Entonces hay algo que se les solía decir y que yo lo criticaba, decían que para hallar la ganancia de modo común, lo que hacemos es trabajar con medio circuito. Sacamos esto y multiplicamos por 2. Pero en realidad no trabajamos con medio circuito. ¿Por qué? Porque la mitad que borramos está contemplada en este 2 que aparece acá. Este 2 aparece por efecto de la corriente que antes metía este transistor que ahora lo sacamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, esto fue lo que hicimos. Bueno, pueden no entenderlo y volverlo a preguntar la próxima clase, cuando quieran. Por ahí lo leen y después dicen, no entendí nada. Entonces lo escribo directamente, la transferencia. La transferencia de esto, después la miran si quieren del RE, está hecha, pero la voy a escribir directamente, así puedo cerrar la clase en tiempo y forma, que nos falta mucho.
la ganancia, y así llego a lo que quiero mostrarles. La ganancia de modo común, la ABC, es igual a menos, perdón, vamos a poner que es primero, ¿no? Es BOC contra BC, BOC contra BC, y la voy a resolver con este medio circuito. ¿A qué va a ser igual? A menos la GM del transistor 2 multiplicado por RC en paralelo con RL, en paralelo, y acá sí, ya no es la RO2 chiquitita del transistor, es la que aparece entre este punto y este punto, que es la RO grande del transistor. Esperen que lo voy a borrar porque no me da lugar. Sería, vamos a poner así, la RO2, la resistencia de salida de un R50A, que es mucho más alta que esta todavía, en paralelo con RC, en paralelo con RL, y a esto dividir, y también me acuerdo, te digo, Franco, tenés muy bien hecha la resistencia de salida del base común, que formalmente el planteo es parecido al de esta. Esta es la salida, dividido 1 más GM2 multiplicado por la resistencia que tengo acá entre emisor y tierra. ¿Quién es? 2R. Bueno, si hacen algunas cuentitas, verían que GM2 por RE va a ser, por 2RE, perdón, por 2RE va a ser mucho mayor que 1, y cuando hacen eso, fíjense, este 1 se va y este con este se cancela. Entonces, ¿cómo quedaría la ABC? La ABC quedaría como menos RO2 en paralelo con RC, en paralelo con RL, dividido 2R. Esta sería la ABC. Y entonces fíjense, nosotros en este circuito habíamos diseñado para un valor de RID, que era de 5K, para un valor de ABD, que era 100, y yo les había dicho que calculen el RO. No hace falta calcular esto por separado, porque lo que vamos a hacer es, con esta formulita, y con esta formulita vamos a hallar una expresión de cálculo de el RO, de la relación de rechazo de modo común. Así que cuando me digan que, entonces lo voy a hacer acá, miren, borro acá. Con estas dos que están ahí, quedaron arriba y detrás, vamos a hacer una zaranda y nos va a quedar la expresión de cálculo del RO. Una cosa también, esto que les decía, yo voy a armar el foro para empecemos a trabajar, vamos a ver cómo podemos hacer para incentivar, y si tenemos un WhatsApp, yo incluso avisaría por WhatsApp que ya está resuelto, pero si alguno resuelve algo y lo quiere subir y compartirlo por ahí, está bueno, porque con eso ayuda a los que vienen corriendo de atrás. Así que eso también estaría bueno. Bueno, ¿cómo calculamos el RO? El RO lo vamos a escribir así, acuérdense que es la relación de rechazo de modo común, es la relación entre el módulo de ABD y el módulo de ABC. Siempre se trabaja con módulo para que dé un numerito positivo, ¿no? Y bueno, fíjense una cosa. ABD es esto, GM del transistor 2, dividido 2. Esta RO, por ahora vamos a decir que es despreciable porque es despreciable, y va a quedar RC en paralelo con RL. Vamos a poner ahora ABD. ABD es esto, ABC, perdón. El módulo ABC, ¿qué va a ser? RO2 en paralelo con RC, en paralelo con RL. Esta va a ser muy alta, la podemos tirar. Va a ser, entonces, en módulo, ¿no? RC en paralelo con RL, dividido 2 veces RL. Entonces, RL con RL se cancela, RC en paralelo con RL se cancela con RC en paralelo con RL.
2 con 2 se cancela, y el ρ termina siendo Gm2 por RE. Y acá está la expresión de cálculo de ρ. Y miren, vamos a ver cuánto vale el ρ de este. A ver si se ve abajo, sí. Va a valer Gm, que es 40, 1 sobre volt, ¿y la corriente cuánto valió? ¿1 miliamper? Sí, ¿no? Sí, era 1 miliamper. Bueno, 40 miliamper por volt entonces. Gm del transistor 2 vamos a poner, pongámoslo. O del 1 o del 2, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Del 1 o del 2. 40 miliamper por volt multiplicado por RE, que valía... ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía? Ah, 5,60. 5,6K. 5,6K. Es decir que esto da... ¿Cuánto da este número? Miliamper por cada volt, volt dividido volt 1, es en 1 en la dimensional. 40 por 5,6 da... 224. 224 veces. Es un ρ alto, ¿eh? Lo dio alto el ρ. ¿Con cuánto alimentamos? Con 12 volt, ¿no? ¿Cuánto valía? Una pregunta, ¿cuánto valía RC? Si me hacen recordar, 10K puede ser. 10K. puede ser 10K valía RC, bueno. Sí, 10K. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir una cuentita más que hagan esto. Esta cuenta figura acá arriba, de RO, y después, después les voy a pedir una actividad, y después les voy a poner el campus para que empecemos a organizarnos. Por ahí habilito un Slack, no sé qué hacer para que nos ayude a tener mejor comunicación. Voy a poner 20 dB por el logaritmo. Por el mismo WhatsApp, profe. Bueno, Estaría bueno que por ahí nos diga, che, hagan esto y lo Bueno. seguimos ahí, está bueno. está bien, dale. Hagan esta cuentita. Vamos a expresar al ρ en dB, la relación de rechazo en dB. 20 dB por el logaritmo de 224. ¿Cuánto da? Tienen que hacer el logaritmo de 24 y multiplicar por 20. Logaritmo en base 10, ¿no? Sí, sí. ¿7 47. puede ser? A mí ¿Cuánto? me da 7. ¿Da 7 siete? me dio a mí. No sé si está bien. Puede ser. Chequen, vamos. Ahí dice por 20. Sí, 20 por logaritmo de 224. A mí me dio, yo puse 2,24. 47 medio. 27, 47, profe. Todo da 47. Sí, 47 47. confirmo. 47. Bueno, entonces les voy a decir qué actividades tienen para... Vamos a poner 2 actividades para hacer y yo después las explico. Después las pongo en el foro. Una actividad es el diseño que hicimos, ver si lo pueden acomodar un cachito para que les resulte más, o reordenarlo. Yo también lo voy a hacer eso, pero háganlo y después yo les voy a mostrar una tablita que pueden hacer para trabajar en función de lo que hicimos. La voy a hacer a manopla y le saco foto y la mandamos. Pero ustedes también háganlo eso, así después pueden comparar con lo que yo hice. Esa es una. La verificación sí siempre queda a cargo de ustedes. Si alguno me quiere mandar una fotito de lo que... no, yo lo tengo en la clase.
Pues si alguno me manda los datos que llegamos, así hago el mismo diseño, estaría bárbaro. Bueno, 3K3 había puesto, no me acuerdo. El de RC necesitaría nada más. Bueno, no, y la RE, no, la RE habían puesto 3K3 yo, ¿no? Sí, 3K3. Bueno, vamos a ver. Bueno, digo, esto, les voy a pedir que... Bueno, les voy a pedir que hagan eso nada más. Y después la próxima clase empezamos con algo nuevo que tiene que ver con diseño sobre esto. Me hubiera gustado diseñar un poquito más hoy esto, pero me pareció importante hablar del otro tema. Así que bueno, es eso. A ver, vamos a parar la grabación.